de junio de 1978. Mediante un comunicado de prensa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días desde los Estados Unidos en Salt Lake City, Utah, el presidente de la Iglesia, Spencer W. Kimball, anunció a los miembros de todo el mundo que el sacerdocio se extenderá a todos los varones dignos y con el apoyo unánime de los 12 apóstoles de la Iglesia, la disposición entrará en vigor de inmediato. Los pioneros de África. África es un continente de duros contrastes. Es el hogar de más de 50 naciones, con 680 millones de personas, más de 800 idiomas y cientos de religiones. Una de esas religiones tiene su origen en un tiempo y lugar en que los pioneros abrían camino a través de la frontera americana. El mismo espíritu pionero que condujo a Brigham Young y a sus seguidores a través de las planicies hacia Utah, también se encontró en África. Así que siempre que pensamos en ellos, en los pioneros o leemos acerca de ellos, nos sentimos inspirados y muy colmados. Yo diría que caminamos siguiendo los pasos de los pioneros. Aprendimos mucho acerca de ellos y nos alentaron sus obras. Desde el comienzo, esas personas maravillosas me parecieron tan creyentes. No quiero sonar trivial, pero para ellos la fe es natural. Creo que mi impresión más temprana y persistente de África y de los africanos es la calidad de su fe, de su creencia, de su amor por las Escrituras y de la receptividad hacia todo lo que quisimos compartir. El cristianismo no es nuevo en África. Se difundió a través del Mediterráneo y bendijo la parte norte de nuestro continente hace casi 200 años. Más tarde, se difundió hacia el sur en alas del descubrimiento, en tanto que los exploradores europeos se embarcaban hacia nuevas rutas desconocidas y reclamaban nuevas tierras, primero en nombre de la Orden de Cristo y luego como conquistadores coloniales. Pero fue la desinteresada dedicación de los misioneros cristianos en los siglos XVIII y XIX la que plantó con firmeza la Biblia en el propio corazón de África. Tenemos una gran deuda con los primeros misioneros cristianos de Inglaterra, Francia, Bélgica y de Alemania y otros que fueron a África. Ellos sufrieron, lucharon en circunstancias adversas y llevaron el cristianismo al continente tal como lo entendían. Llevaron la Biblia e inculcaron en el pueblo africano un amor profundo por ella. También llevaron la educación a fin de que las personas pudieran leer uno de los idiomas del oeste. A nuestro punto de vista, todo esto constituyó la preparación para el arribo de la plenitud del Evangelio. 150 años atrás, África Negra era el cementerio del hombre blanco. Cuando los misioneros zarpaban rumbo a ella, tenían pocas esperanzas de volver a su tierra natal. Tenían una expectativa de vida promedio de menos de un año. Cuando la iglesia anglicana enviaba misioneros a África, los mandaba solo con boletos de ida, ya que morían de malaria, fiebre amarilla, por lastimaduras infectadas, enfermedad del sueño o cualquier otra cosa, pero no vivían mucho. Por tanto, hay cientos de tumbas de hombres blancos esparcidas por toda la superficie de África Occidental. El cristianismo crece en África a razón de 15.000 nuevos conversos por día.
constituyendo el éxito misional más grande de la historia de todos los tiempos. Hay personas que sostienen que no falta mucho para que haya más cristianos en África que en cualquier otra parte del mundo, de manera que comenzará a enviar misioneros cristianos a Europa en vez de ser al revés. Los primeros misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llegaron a la ciudad del Cabo en 1853. El presidente Brigham Young llamó a más de 100 misioneros para ir a muchas partes del mundo y comenzaron a establecer la iglesia en África, pero solo entre la población blanca. África presentaba una situación única para la Iglesia, dado que la autoridad del sacerdocio, que es clave para la administración de la Iglesia, estaba retenida para los miembros negros. Entonces, sin la dirección de dicho sacerdocio, la Iglesia no podía establecerse entre la población negra de África. Durante 125 años, la única presencia oficial de la Iglesia en el continente estaba en Sudáfrica. Aún en los años 50 y 60, los líderes de la iglesia en Salt Lake City recibían una curiosa variedad de cartas enviadas desde las naciones de África Negra. Las cartas requerían información y literatura de la iglesia, y muchas contenían peticiones de bautismo. Dichas cartas las escribían cristianos devotos, quienes habían obtenido un testimonio al leer el Libro de Mormón u otra literatura de la iglesia. Lo que comenzó como un goteo de solicitudes a comienzos de 1950 se transformó en un diluvio al final de la década. Durante ese tiempo se recibieron más cartas solicitando información acerca de la iglesia desde Ghana y Nigeria que las que se recibieron de todo el resto del mundo en conjunto. La iglesia respondió enviando literatura y aliento, pero no misioneros. Se les dijo: aún no es el tiempo, ustedes deben esperar. Mientras esperaban, esos valientes pioneros africanos compartieron su conocimiento y testimonio con otros. Se llamaron a sí mismos a misiones, abrieron librerías y organizaron congregaciones. Se informó que en 1960 había más de 60 congregaciones en Nigeria y Ghana, con cerca de 16,000 participantes, ninguno de los cuales estaba bautizado. El Señor siempre prepara a las personas antes de abrir las puertas para la obra, y fue evidente que hubo en Ghana y Nigeria un período de casi 20 años en que se produjeron múltiples contactos. Las personas entraban y salían, principalmente por negocios, no de la iglesia, sino negocios regulares. Los miembros que tenían contacto con estas personas les daban aliento, mientras que con el paso del tiempo, el Señor, mediante su Espíritu, preparaba a grupos de personas a fin de que estuvieran listos para recibir el Evangelio. Querían escuchar el Evangelio restaurado con desesperación. Probaron pedacitos del mismo, algunos a través de folletos misionales, o por tíos o primos que habían estudiado en Estados Unidos o Gran Bretaña, quienes habían escuchado algo acerca de la iglesia. Estaban ansiosos por escuchar, y una vez que lo hicieron, quisieron hacer algo al respecto, y fueron tan fieles con solo oírlo. Consciente de la necesidad de reconocimiento y apoyo que tenía el creciente rebaño de santos africanos, la iglesia pidió a Glenn G. Fisher, quien era presidente de la misión Sudáfrica, que visitara a algunos de los conversos no bautizados en el oeste de África. El presidente Fisher se reunió con varios grupos en Nigeria y reportó que la bienvenida que recibió fue digna de un rey. Uno de los grupos tenía más de 5,600 participantes. Su súplica era: queremos la iglesia verdadera. La intensidad de las súplicas provenientes de África continuaron incrementando, tal como se reflejaba en una carta escrita por un pastor de Nigeria, quien había realizado varias solicitudes previas de bautismo.
Tengo que decir que mi corazón no descansará hasta que alcance mi objetivo de ser un miembro bautizado de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y ser plenamente instruido en el Evangelio restaurado a través del profeta José Smith, a fin de predicar el Evangelio verdadero a mi pueblo y ganar corazones para mi Salvador, que de lo contrario perecerían en la oscuridad. Semejantes cartas recibieron mucha atención de parte de la sede de la iglesia en Salt Lake City, no solo por sus fervientes súplicas, sino también porque en los encabezados de las cartas se leía la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, rama Nigeria, aun cuando la iglesia todavía no tenía organizada una rama oficial en Nigeria. Con respecto a la experiencia africana, es probable que fuera el único lugar en el mundo donde ya había grupos de personas llamándose a sí mismas con nuestro nombre, con el deseo de unirse a nosotros en un gran número, antes de que se abrieran las puertas para proclamarles el Evangelio. En 1961, el presidente David O. McKay envió a Lamar Williams por un mes para establecer una misión en Nigeria. El hermano Williams no estaba preparado para lo que encontró al arribar a África. En el aeropuerto lo sorprendieron 10 pastores que lo esperaban, con quienes él se había contactado, y se vio más sorprendido aún porque los 10 pastores no se conocían entre sí. Ellos encontraron la iglesia en forma independiente y organizaron sus propias congregaciones, separadas unas de las otras. Él dirigió la primera reunión oficial de la iglesia en África Negra, en una choza de adobe en Nigeria, un 22 de octubre de 1961. Nadie llegó en auto y muchos, incluso 8 madres con sus pequeños hijos, comenzaron su día a las 4 de la mañana y caminaron más de 40 kilómetros para asistir a la reunión. Después de 2 horas de enseñarles, el hermano Williams se preparó para concluir. Él escribió: Estaba tan caluroso como en un incendio, mi traje escurría humedad. Cuando cedí otra vez la palabra al pastor, sentí un murmullo que venía de la congregación y el pastor me dijo, ¿no quieren irse a casa? Entonces, y por 3 horas, estas personas permanecieron testificando de la veracidad de la iglesia y de cómo creyeron en los profetas. No podía creer lo que oía. Un anciano me dijo, usted se preguntará si somos sinceros. Hermano Williams, soy un viejo, estoy enfermo. Caminé más de 25 kilómetros esta mañana para verlo y escuchar lo que usted tenía para decir. Yo soy sincero, o no estaría aquí. No he visto al presidente McKay. Tampoco he visto a Dios, pero lo he visto a usted y lo hago responsable de decirle en forma personal al presidente McKay que yo soy sincero. El hermano Williams informó que creía que miles de personas en el África Negra estaban listas para el bautismo. 3 meses más tarde, él y su esposa fueron llamados en forma oficial a presidir la primera misión santo de los últimos días en África Negra. Pero casi de inmediato surgieron problemas, ya que el gobierno nigeriano se negó a expedir las visas necesarias. Después de 4 años de esfuerzos diligentes, el hermano Williams fue a la embajada de Nigeria esperando por fin obtener las visas. Pero mientras estaba en la embajada, recibió un telegrama de los líderes de la iglesia, el cual decía, suspenda las negociaciones en Nigeria y retorne a casa de inmediato. Conmocionado y confuso, el hermano Williams, obediente, retornó a los Estados Unidos. Se le dijo, nosotros no sabíamos por qué le pedimos volver a casa. Solo sabíamos que era urgente, había una razón y ya la conoceremos. Solo 3 semanas más tarde, la más devastadora guerra civil que vivió África estalló en Nigeria. La mayor devastación se produjo en las áreas donde estaban concentrados los santos africanos. Mataron a 2 embajadores a pocos pasos de donde estaba el hermano Williams cuando recibió el telegrama para que retornara a casa.
Durante casi 2 décadas, comenzando en los primeros años de 1960, miles de fieles santos africanos siguieron adelante sin el bautismo ni el liderazgo del sacerdocio. Algunos se desanimaron y se distanciaron. Otros encontraron fuerza en la adversidad y se apegaron a su creencia de que la plenitud del Evangelio llegaría por fin a toda África. Los visitantes santos de los últimos días que entraban y salían de África Occidental por negocios, llevaban literatura y alentaban a los santos africanos. Mientras estuve allí, antes de 1978, y previo a la revelación del sacerdocio, me preguntaba cuándo llegaría el tiempo que tendríamos misioneros allí, y si ese día llegaría durante mi vida. Y mi consejo a las personas con las que nos encontrábamos era: sigan adelante, sean fieles, lean el material que tengan, oren con sus familias, sigan reuniéndose y ayudándose. Pero aparte de eso, no sé más que decirles. Aunque la mayoría de las cartas provenían de Ghana y Nigeria, conversos no bautizados surgieron por todo el continente: Malawi, Mozambique, Zimbabue, Sudáfrica, Kenia y Zaire. La historia de cada conversión era única, pero en la mayoría, el Libro de Mormón era el factor común. El Libro de Mormón es el gran poder misionero y posee un poder de conversión, y lo hemos visto en el surgimiento de la iglesia en los continentes de Sudamérica y Asia, y así que él se abre camino por sí solo. En Ghana, el Libro de Mormón se abrió camino hacia Joseph William Billy Johnson, un predicador que recibió una copia en 1964. Porque el testimonio del profeta José Smith me inspiró. Comencé a leer el Libro de Mormón y descubrí que es verdadero. Así que comencé a compartir el Evangelio con mis hermanos y hermanas. Uno de sus primeros conversos fue un adolescente llamado William Fifi. El hermano Johnson golpeó a la puerta de William durante uno de sus muchos esfuerzos misionales y enseñó el Evangelio a William y a su madre. Cuando el joven asistió por primera vez a las reuniones del hermano Johnson, solo tenían unas pocas copias del Libro de Mormón para compartir entre todos. Nos aseguraba que distribuiría el Libro de Mormón a cada miembro para que, después de llevárselo, debía devolverlo tan pronto como fuera posible. Él daba tan solo un día, 2 horas, o aún 4 horas. Antes de leer el libro, él charlaba un poco con usted acerca del mismo. ¿Se acordará de leer primero Moroni 10, 4 y 5? Él dijo: Fifi, ¿te acordarás de leer Moroni 10, 4, 5? Y respondí: hermano Johnson, ¿dónde puedo encontrar Moroni? Está en el libro. De manera que abrió la página en el capítulo 10, versículo 4, 5, y nos dijo: vayan a casa y léalo, considérenlo en el corazón, pregunten a Dios si el Evangelio, las enseñanzas y el libro son la verdad. Nunca creímos que era fácil, para nada. En ese tiempo, muchos tenían impresiones erróneas acerca de la iglesia. Así que tildaron a nuestro grupo de organización anticristiana. Pensaban que servíamos a José Smith y que el Libro de Mormón estaba hecho por un hombre, quiero decir, escrito por el mismo José Smith. No creían que era la palabra de Dios. También comenzaron a ridiculizarnos. Y algunas veces hasta nos echaron de nuestras casas alquiladas, donde vivíamos, en donde organizábamos nuestras reuniones. Fuimos expulsados 3 veces del área que alquilábamos, pero continuamos avanzando y expandiendo nuestro grupo, abriendo más en muchas otras ciudades.
El hermano Johnson ayudó a organizar 10 congregaciones a lo largo de 14 años y para fortalecer a su pueblo contra las pruebas y la persecución se centró en la historia de los primeros tiempos de la iglesia. Lo que más nos fortalecía era estudiar sobre los pioneros de la iglesia que entraron en Salt Lake. Cuando leímos acerca de ellos, nos sentimos inspirados en gran medida y alentados por su manera de seguir adelante sin hacer caso a ninguna oposición. Eso nos mantuvo, porque ellos abandonaron todo lo que tenían, abandonaron todas las cosas y siguieron la verdad. Y al hacerlo, ellos allanaron el camino para nosotros. Santo, 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 Dios Todopoderoso. Santo, 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 si tu nombre es santo, 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 si tu nombre es. No sabíamos mucho acerca del orden de los servicios de la iglesia. Por lo tanto, lo que hacíamos era encontrarnos, orar, cantar himnos y predicar. Con los años hicimos cambios, porque leímos sobre la iglesia y tuvimos la escuela dominical, pero no teníamos reunión de sacerdocio porque no teníamos el sacerdocio. Pero nos reuníamos como hombres en la iglesia y hablábamos del evangelio, pero en la escuela dominical. El hermano Johnson quedó atónito cuando se enteró que la iglesia enviaba misioneros a un país cercano. Él no entendía por qué ellos no venían a Ghana, aun cuando estaban tan cerca. Por cuenta propia viajó a Monrovia, en Liberia, a fin de encontrar a los misioneros, pero no halló lo que esperaba. Corrí a Monrovia. Escuché que la iglesia estaba en esta ciudad. Viajé en avión hasta ahí para unirme a ellos. Pensaba que era nuestra iglesia, pero era la reorganizada. Entonces dije, no, esta no es la iglesia. No. Una cosa que escuché que me preocupó un poco y me hizo sentir mal fue esto, que ellos no hablaban bien de la iglesia de los santos de los últimos días. Estaban en contra del profeta Brigham Young. Yo dije, esta no es la iglesia, no me uniré a ellos, no, vuelvo a Ghana. Antes de irse, el hermano Johnson pidió permiso para predicar a la congregación. El sermón misional que pronunció fue tan poderoso que 30 miembros, incluida la esposa del ministro, se convirtieron y abrieron su propia rama en Liberia. Esperamos por más de 10 años la llegada de misioneros, pero no llegó ni uno. Los miembros comenzaron a alejarse porque sentían que llevaban demasiado tiempo en la iglesia sin poder bautizarse. Esto fue muy duro para mí. Así que me puse de rodillas y oré al respecto. Entonces el Señor me dio una idea acerca de algo que podía hacer para bautizarlos en forma provisional. Él les explicó que no poseía la autoridad del sacerdocio, que ellos deberían bautizarse de nuevo con la debida autoridad en cuanto los misioneros llegaran. El bautismo provisional, junto con un certificado, pareció satisfacer a la mayoría de sus seguidores. En Nigeria, Anthony Obina fue otro de los primeros pioneros. En 1965 tuvo un sueño que de hecho cambió toda su vida. Me visitó un hombre alto y majestuoso que llevaba un bastón en su mano derecha. Me llevó a uno de los edificios más hermosos que jamás había visto y me mostró todas las habitaciones. Años más tarde, tuve el mismo sueño en el que de nuevo se me mostró el mismo edificio
Un día en que estaba en casa, abrí un viejo ejemplar del Reader's Digest de 1958. Allí había un artículo sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No conocía esa iglesia, pero allí delante de mis ojos estaba el mismo hermoso edificio que visité en mi sueño. El hermano Obina escribió de inmediato a la sede de la iglesia solicitando literatura y el bautismo. Él recibió la literatura, organizó a sus seguidores en una congregación y esperó la llegada de los misioneros. En 1973 se sostuvo a Spencer W. Kimball como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El elder James E. Faust sirvió como presidente de la Misión Internacional, la cual incluía varias áreas del mundo, incluyendo África. Aún llegaban torrentes de cartas provenientes de Ghana y de Nigeria. Como presidente de la Misión Internacional recibía montones de cartas de las personas de África, de organizaciones en África, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en África, insistiendo en que enviáramos misioneros. De tanto en tanto informamos a la primera presidencia sobre esa situación. Y un día, cuando realizaba un informe, organicé un montón de cartas recibidas ese mes de África Negra, en la que se nos insistía que abriéramos la obra allá. Encontré la carta de un muchachito que decía que la esperanza y el deseo más grande de su vida era sentarse en el tabernáculo y escuchar el gran órgano. Y coloqué esa carta encima de todas las demás. Y cuando me reuní con la primera presidencia, el presidente Kimball dijo, ¿quisiera leer alguna de esas cartas? Y tomé la de encima. La leí y vi como una lágrima rodó por la mejilla del presidente Romney. Entonces, supe que iríamos a África. La situación africana abrumaba sobremanera al presidente Kimball. Él pasó muchas horas en las habitaciones superiores del templo, orando al Señor por esas personas sinceras que de forma desesperada deseaban la plenitud del Evangelio. Por supuesto, muchas revelaciones se recibieron como respuesta a un problema o a una situación que requería ayuda. Así que, por lo tanto, el profeta acudió al Señor con insistencia. Fue al templo varias veces por su cuenta. En junio de 1978, en la reunión de todos los jueves, con la primera presidencia y el Consejo de los 12, hablamos de ello. Nos unimos en sincera oración y él oró. Allí se recibió no una manifestación tal como una voz o una visión. Sin embargo, algo comunicó a nuestros corazones que el tiempo había llegado, que era el momento oportuno para que el sacerdocio estuviera al alcance de todos los hombres dignos en todo el mundo. Yo estuve allí, participé de esa reunión. Para mí fue una ocasión maravillosa y solemne, y creo que también lo fue para mis hermanos. Las noticias sobre la revelación se difundieron a través del mundo, y muchos recuerdan dónde estaban cuando oyeron el histórico anuncio. Recuerdo que estallé en llanto y que comencé a sollozar. Era algo que todos ya esperábamos, que soñábamos, por lo que habíamos orado y que esperábamos. Recuerdo que las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro cuando pensé en todos los amigos que tenía en África, muchos de los cuales querían ser miembros de la iglesia.
Me pregunté cómo lo haría. No tenía idea cómo sucedería esto, pero sabía que era un nuevo día para nuestros amigos en África. Una noche, después del trabajo, en lugar de dormir, dije no, voy a sintonizar la BBC para escuchar las noticias inglesas. Hacía mucho que no sintonizaba la BBC, pero ese día no sé qué me impulsó a hacerlo. Era cerca de la medianoche cuando escuché: el presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball, anunció a los miembros de todo el mundo que el sacerdocio se extenderá a todos los varones dignos, y con el apoyo unánime de los 12 apóstoles de la iglesia, la disposición entrará en vigor de inmediato. Fue un gran día. Oh, me regocijé ese día, en el que las puertas se abrieron para que recibiéramos la iglesia en nuestra tierra. Cuando se recibió la revelación, el presidente Dale Barron presidía la misión Sudáfrica Johannesburgo, que fue la única misión santo de los últimos días en el continente africano durante 125 años. No puedo describir la emoción y lo que sentí al estar en el continente donde esa revelación tendría su impacto más grande que cualquier otro lugar sobre la tierra. Al escuchar las noticias, los pensamientos del presidente LeBaron se dirigieron a un hombre notable llamado Moses Malongo. Moses Malongo era una persona extraordinaria, bien educada, hablaba 9 idiomas, y además de eso poseía un gran valor. Moses era un pastor cristiano. En 1960 encontró una copia del Libro de Mormón con parte de la página de la portada rota. Por lo tanto, durante muchos años no tuvo idea de cuál era la iglesia que lo había publicado. Todo lo que sabía era que el libro contenía respuestas a muchas de sus preguntas y creía que era verdadero como la Biblia. A menudo lo utilizaba en sus sermones y en discusiones con otros pastores. A veces tenían discusiones bastante acaloradas sobre cosas tales como cuál era la forma de bautizarnos. ¿Deberíamos bautizar a los niños pequeños? ¿Y cuál debería ser el nombre de la iglesia? Cuando surgían estos problemas, él les enseñaba con el Libro de Mormón aquello que ellos deberían hacer. En ese tiempo, las leyes gubernamentales de Sudáfrica exigían militarmente la separación estricta entre los ciudadanos negros y blancos. La iglesia no podía predicar entre la población negra de Sudáfrica, a pesar de que la iglesia estaba establecida allí debido al apartheid. Esto representó un gran desafío para la iglesia, porque si violábamos esa ley, la iglesia podía ser expulsada del país. La revelación sobre el sacerdocio de 1978 permitió que las personas negras de Sudáfrica se bautizaran, recibieran el sacerdocio y presidieran sobre sus propias congregaciones. Nunca olvidaré cuando se recibió esa revelación. Una de las primeras personas en las que pensé fue Moses, pero no sabía cómo localizarlo. No tenía teléfono. Él vivía en Soweto, cerca de Johannesburgo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que me telefonearan y yo le pregunté: Moses, ¿dónde está? Él respondió: aquí, estoy en la capilla. Le dije: espere allí, tengo que hablar con usted. Y fui muy rápido. Como la capilla tiene escalones en la entrada principal, lo subí corriendo. Él salió y nos abrazamos. Y fue un encuentro muy emocionante para los dos. Le pregunté: Moses, ¿desea ser bautizado? Las lágrimas corrían por sus mejillas y respondió: esperé durante 14 años. Y entramos en una habitación donde realicé la entrevista bautismal.
Fue diferente a cualquiera que hubiera tenido antes, no por las respuestas, sino por el espíritu que se sintió allí. Cada vez que le pregunté si viviría estos mandamientos, él respondió: lo he hecho durante 14 años, guardé esos mandamientos durante 14 años. Y para mí fue una experiencia en la que aprendí humildad, en tanto sentí que estaba en presencia de un alma grande y maravillosa. Después de la revelación, 2 parejas de misioneros fueron a África Occidental. Los Cannons, Ted y Jeanette, y los Maybe, Ren Maybe y su esposa, fueron los grandes pioneros de la iglesia en esa parte de África. Ellos son famosos en África Occidental y merecen serlo, porque después de recibida la revelación, fueron a establecer la iglesia. Fue una mañana temprano cuando escuché a mi gente llamándome. Tiene 4 visitantes de América. Salí y los encontré. Fue un gran día. Es más, fue un gran día porque era una de las cosas por las que oramos durante años. Cuando arribamos a Ghana, el presidente Johnson nos comunicó que tenía cerca de 2,000 personas interesadas en la iglesia y que a algunas de ellas las había organizado en ramas y tenía líderes llamados para guiarlos, aun cuando no eran miembros de la iglesia. Cuando los misioneros arribaron, encontraron ya en el lugar mucho de la organización de la iglesia. Años antes, los conversos no bautizados tomaron la iniciativa de registrar la iglesia de manera oficial ante los gobiernos tanto de Nigeria como de Ghana. Por toda África Occidental, grandes grupos se reunían para que se les enseñara y bautizara. Janet tenía el trabajo de llevar la cuenta de todos los bautismos. Así que teníamos una cuenta precisa y un listado de los nombres de quienes se bautizaban. Anthony Obina fue el primer africano negro bautizado por los misioneros santos de los últimos días en África. Más tarde se le sostuvo como el primer presidente de Rama en Nigeria. Sabíamos por adelantado quién sería bautizado y quién sería entrevistado. En tanto sus esposos realizaban las entrevistas, la hermana Cannon y la hermana Maybe enseñaban himnos a quienes esperaban. Cuando entrevistó Elder Maybe, me preguntó si sabía que el bautismo previo era temporario. Le respondí, sí. El hermano Johnson me dijo, antes de bautizarme, ¿está casado? Dije, no. Por el momento no estaba casado. ¿Tiene... bebe alcohol? Respondí, no. ¿Usted fuma? No fumo. Luego me preguntó, ¿está listo para bautizarse? Sí, estoy listo, porque le dije, he estado esperando por mucho tiempo. Él dijo, lo hará mañana. Soy un hijo de Dios. Él me envió aquí. Me ha dado un hogar y padres buenos.
él pueda vivir. Soy un hijo de Dios, me deben ayudar a entender su voluntad. No puedo demorar. Guíenme, enséñenme la senda a seguir, para que algún día yo con él pueda vivir. En el África hay un maravilloso espíritu y lo ha habido por décadas, pero ahora el poder, la autoridad, el sacerdocio y la revelación están en ese lugar y estas personas están llegando a la iglesia en grandes números. El desafío más grande que tenemos como iglesia en África no es bautizar, sino tratar de contener una explosión. Durante 125 años, la iglesia permaneció casi exclusivamente en Sudáfrica, con una cantidad de unos 7.000 miembros. Desde la revelación en 1978, el número de miembros de África creció con la rapidez de un rayo para llegar a casi 200.000 miembros establecidos en 28 naciones africanas. No siempre podemos ver el nacimiento de una iglesia de la noche a la mañana, por decir algo, y estar conscientes de ello como lo vimos en África. Por lo general se convierte uno por ciudad o dos por familia, pero en este caso fue toda una nación a la vez, o de hecho todo un continente a la vez. Y es lo que hace fascinante esta historia, digna de estudio, y creo que única en los tiempos modernos. Hay un viejo dicho, a manera de acrónimo, acerca de las personas que llegan a África Occidental esperando cambiar las cosas, que dice Wawa, África Occidental ganó de nuevo. En otras palabras, a lo largo de los años, muchos vinieron y se fueron. Quienes quisieron cambiar las cosas fallaron. Es significativo el contraste con nosotros, que establecimos múltiples estacas. Las personas comprenden el rol de la familia y se adaptan tan bien a todas las cosas que son parte de la vida en el reino que, en efecto, esa transformación es más importante que el crecimiento numérico. La fe y la dedicación de los miembros se reconoce no solo en África Occidental, sino también en todo el continente. Recuerdo que en Zaire y en otros países de África hubieron personas de la audiencia que se arrojaban a mis pies y haciéndose de mis piernas decían, no puedo ir a casa hasta que usted venga a mi villa y nos enseñe el Evangelio, así podemos unirnos a la iglesia. Así de fieles son. Las estadísticas de la iglesia en África son impresionantes. Aproximadamente el 40% de los bautismos son varones adultos, y de ellos cerca de 80% reciben el sacerdocio de Melquisedec un año después. Muchas reuniones sacramentales en África Occidental y Central tienen del 60 al 90% de asistencia. En los Estados Unidos nunca participé en conferencias de estaca donde hubiera el 60, el 90 y en un caso el 110% de asistencia. Y ello a pesar de que tenían que caminar, usar motocicletas y realizar sacrificios para estar allí. Ellos se transformaron en expertos en las Escrituras. Muchas de las personas, cuando las bautizamos, ya conocían sus Biblias muy bien. Un año después del bautismo eran expertas no solo en la Biblia, sino en todas las Escrituras, lo que les da una tremenda fortaleza espiritual.
Mientras estábamos allí, después de que el presidente Howard W. Hunter pidió que cada miembro adulto de la iglesia tuviera una recomendación para el templo, sin importar que la fuera a usar o no, teníamos presidentes de misión en Nigeria que hacían entrevistas para la recomendación para el templo a parejas que caminaban distancia de alrededor de 35 kilómetros a fin de que se les entrevistara para obtener una recomendación que no tenían esperanzas de utilizar antes de su expiración. En un esfuerzo por preservar las historias de los primeros pioneros africanos, Dale LeBaron reunió más de 700 historias orales en entrevistas realizadas en 20 naciones africanas. Cuando entrevisté a muchas de esas personas que esperaron por muchos años antes de que la iglesia llegara a ellos, les pregunté, ¿se enojó con Dios por no responder sus oraciones antes? ¿Se sintió decepcionado con su Padre Celestial o con la iglesia? Sus respuestas siempre fueron muy positivas, reflejando una profunda comprensión de las Escrituras. Cuando le hice esa pregunta a Moses Molongo, uno de los que esperó más de 14 años para ser bautizado, su respuesta fue, oh no, nunca me enojaría con Dios. Él es muy bueno. Pero luego él sonrió y dijo, pienso que casi me convertí en perfecto en esperar. Más tarde agregó, pienso que me convertí mejor en esperar que Cornelio. Cornelio, por supuesto, fue un gentil que no recibió el Evangelio en los tiempos del Salvador o después de su ministerio, hasta que Pedro recibió el mandamiento de predicar a los gentiles. Hay una especie de ritmo de la restauración, según el cual las cosas se mueven de forma lenta y casi, digamos, lánguida, y entonces llega la luz del sol de la mano del Señor a través del esclarecimiento que viene con la revelación y también con la restauración. Cuando decimos línea por línea y precepto por precepto, hablamos de la manera en que la obra comienza a desplegarse de manera muy humilde, como pensamos que sucedería en África Negra. En 1989, la iglesia fue expulsada de Ghana repentinamente y de manera inesperada. El gobierno hizo una declaración que dictaba que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días realizaba actos que atentaban contra el Estado. Y debido a ello, se prohibían las actividades de la iglesia. El gobierno ocupó nuestras capillas, también puso personal de seguridad policial y de la defensa civil para custodiar nuestros edificios, de modo tal que al ocupar las casas de oración, los miembros no podían reunirse en ellas. Recuerdo al Elder Johnson, que siendo misionero de tiempo completo, iba de casa en casa para levantarle el ánimo a los miembros. El día que se estableció la prohibición tenía preparadas 35 personas para el bautismo. Estaba en la misión, trabajando en la reactivación, enseñando y bautizando, y había preparado a dichas personas. Los líderes de zona estaban allí entrevistándolas cuando se anunció la prohibición. De modo tal que regresé con mi gente y les dije, miren, no podemos hacer nada más, porque las actividades de la iglesia se prohibieron desde hoy, que era cuando los iban a entrevistar y bautizar, pero no podemos hacer nada. ¿Qué van a hacer? Ellos me contestaron, hermano Johnson, esperaremos por la iglesia. Yo estaba sorprendido. Miembros nuevos venían a la iglesia y me decían, nosotros esperaremos a la iglesia. Lo que hicimos fue pedir a los miembros que se reunieran como familias en sus hogares. Así que la prohibición hizo que en realidad se organizaran muchas ramas de la iglesia de inmediato. Cada padre era el patriarca de su hogar.
algo así como el presidente de su hogar, presidiendo sobre su familia, preparando los sacramentos para sus hijos y su familia. Los miembros permanecieron firmes y optimistas. Un hombre escribió a su amigo en Utah: un oficial del gobierno anunció públicamente que nunca se le permitiría a la iglesia retornar a Ghana, pero no lo creo. Una vez, un gobernador insensato en Missouri dijo algo parecido. Después de 18 meses, se le permitió a la iglesia regresar a Ghana. La prohibición abrió una gran puerta para que muchos investigaran, porque durante ese tiempo muchos comenzaron a investigar qué era la iglesia. Porque algunos investigaron por curiosidad en ese tiempo. Leyeron nuestros libros para saber sobre lo que creíamos. Cuando se abrieron las puertas, corrieron hacia ella. Vimos llegar a muchas personas. Así que creo que el Señor mismo hizo un gran trabajo misional durante ese tiempo. Los santos se fortalecieron durante esa época, y menos de un año después se organizaron 2 estacas el mismo día. Recibí la asignación de organizar la estaca en Accra, Ghana. Esto se retrasó un año por algunas dificultades políticas, pero al final el hermano Faust y yo pudimos ir. Él fue a Ciudad de Cabo a organizar una estaca el mismo día que yo organizaba la estaca en Accra. Y creo que no estaba preparado para lo que vimos en esta ciudad, especialmente en la reunión del sacerdocio, donde todos los hombres y jóvenes vinieron vestidos como correspondía, radiantes llevando sus escrituras. Fue una gran experiencia. Esos recuerdos de personas maravillosas son poderosos y eternos, ya sea en Ghana, Nigeria, Suazilanda o Lesoto. Uno tiene la sensación de que no solo nos movimos en una nueva dimensión de la historia, sino que nos movimos mucho más rápido de lo que jamás imaginamos. Era un mundo nuevo y lo presenciamos. Vimos el comienzo de la iglesia en ese gran continente. Estoy tan agradecido a nuestros líderes en Estados Unidos, agradecido a nuestros profetas, al profeta Hinckley, quien dirige la iglesia en la actualidad, a sus consejeros y a los 12 apóstoles, a los 70 y a todos los misioneros que trabajan alrededor del globo. Estamos también agradecidos por todos los misioneros que vinieron a nuestra tierra para laborar entre nosotros. Han hecho un gran bien en nuestras tierras. En el año 1998, el presidente Gordon B. Hinckley realizó una histórica visita por África. Creo que todos somos hijos e hijas de Dios y que todos tenemos derechos a sus bendiciones, que responden a la misma doctrina y a las mismas enseñanzas y actividades de la Iglesia. A donde quiera que vamos, encontramos la misma respuesta. La que vi en África fue alentadora y maravillosa de presenciar. Sí que lo fue. Los ojos se me llenaron de lágrimas al ver la fe de estas personas tan buenas. Solo puedo vislumbrar un futuro de crecimiento. Tengo toda la confianza, toda la esperanza y una fe segura, sin ninguna duda, que esta obra crecerá hasta llenar la tierra. Ruego que los santos
continúen edificando la fe. Y todos seamos humildes y vivamos los mandamientos. Así el Señor oirá nuestro clamor y traerá el templo a nuestra tierra. Si el templo es construido en nuestra tierra, veremos muchas bendiciones sobre ella. Porque recuerdo que el Señor me dijo, Johnson, si difundes mi mensaje, si enseñas mi mensaje a tus hermanos, si envías mi mensaje a tus hermanos, te bendeciré y bendeciré tu tierra. Está sucediendo. El Señor bendice esta tierra. Si nosotros hacemos el bien, sé que el Señor nos concederá un templo aquí. Si hacemos el bien, lo siento aquí. Si continuamos con las buenas obras que hacemos en la actualidad, el Señor nos concederá un templo en nuestra tierra, porque Él me lo reveló. El templo de Accra, Ghana, comenzó a construirse el 16 de noviembre de 2001. Otro templo está en construcción en Aba, Nigeria.